Señores, tocó Becchetti. Su majestad del fútbol pone frente a frente a Cerro Porteño Nacional. Lucha por la punta, quinta fecha del torneo. Entregó la pelota para Guillermo, la metió al área para Mateo. Está Mateo para el gol, escapó, tiró, vino el centro. Y la va sacando del fondo Alexis Cañete. Faltó el final, golpe de cabeza, Kili. Banderina arriba, ya no valía. Cerro muy cerca del gol. Morel después cabeceó en posición adelantada. Buena no jugada. pudo habilitar Mateo. Buena jugada individual de Aliceda, que se sacó a 3 de Nacional y terminan buscándolo a Mateo Klimovic, que gana con velocidad la posición, que Gutiérrez no lo puede atajar. Bailón se abrió, sigue Valdés, ataca Nacional, fue para Bailón y le puede pegar Bailón. Palo, rebote, se salva milagrosamente el arco del Cerro Porteño. Bajo el remate afuera. En la primera llegada, Nacional cerca del gol. Se vio sorprendido por el desvío Alexis Martín Arias. La pelota pegó en el palo y le cayó a él. Gana Morel. Y como la trae Morel, la metió al área. Quiere Becchetti, bajó al área. ¡Paredes! El Kili Rojas la sacó al córner. Parecía el primero de Cerro Porteño. Definió Cristian Paredes. Jugada clarísima. Desde el sector derecho y acá la guapeada de Morel. Presionado por Feliu, que le quitó la pelota, iba Bailón y José Colmán se mete, sigue Colmán tras Travilla, pierde el equilibrio y la pelota también, un rebote, va al remate, tapó el arquero, Hugo Iván Valdés le pegó, Alexis Martín Arias le puso el pecho a ese violento tiro, llegó Nacional, recupera Cerro, va Morel y entrega mal. Rápidamente Nacional vuelve a posicionarse en campo de Cerro en función de ataque. Bailón cerca del palo, susto para Cerro. Cuánta potencia primeramente en el remate de Hugo Iván Valdés, y en menos de un minuto tuvo 2 situaciones muy relevantes Nacional. Primero esta, se escapó y es el Josué Colmán que Nacional necesita, que encara el picante. Mateo juega para Paredes, para Becchetti, para Cristian Paredes, espera Aliceda, fue para Aliceda, está Aliceda, ¡palo! En el palo, se salvó Nacional, remate penal. Penal para Cerro Porteño. Apareció la conexión ofensiva en Cerro. Aliceda definió, pegó en el palo. Tras el rebote, el tiro al arco y la mano penal. Penal para el Ciclón. Ahí de vuelta hace Derlis Benítez el gesto que se está trazando líneas sobre la posición en la cual arranca Aliceda. Señores, hay posición adelantada y hay tiro libre para Nacional. Feliu que controla el pase sobre la posición de Kili. Metió un pelotazo largo para que la corra Hugo Iván y se metió al área Vargas y le va a pegar. Vargas le pegó. ¡Gol! Sebastián Vargas, qué corrida, qué pegada, sacó el zurdazo abajo que fue y murió en la esquina de Alexis Martín Arias. Ese costado era el que buscaba Nacional para sorprender. La pegada del Kili, la aceleración de Vargas, el zurdazo abajo y sobre el cierre de la primera etapa, aquí en la Nueva Olla. Nacional, que quiere ser el único puntero del campeonato, le está ganando a Cerro Porteño 1-0. Una de las mayores virtudes que tiene el Kili Rojas es la pegada y la precisión en la pegada. Tiene fuerza, tiene mucha claridad y todos fueron a abrazar también en parte. La mitad a Vargas, la otra mitad al Kili Rojas porque metió una asistencia, sí, el arquero termina habilitándolo a Vargas porque era el formato que Nacional buscaba, ganar las espaldas de los defensores. Estaban teniendo un buen desempeño dentro de todo, tanto Velázquez como Pérez. Acá me llama poderosamente la atención que quiso hacer Velázquez, se confió bastante. Sube Chaparro, la pelota para Klimovic. Va Chaparro, Klimovic, arquero, Kili Rojas. Llegó Cerro con sensación de peligro, pero sale Nacional. Anticipa, gana Matías Pérez.
Insiste Cerro, va Matías Pérez, pelota para Liceda, fondo de cancha, se abrió demasiado. Allí viene a Liceda, mira el área, mete el centro, Climovic que tira. Insiste Matías Pérez, protege, gana el fondo, gana el córner. Cerro con todo, buscando el empate, protesta Nacional. Cuando viene la definición de Climovic, el que se puso en el camino fue Matías Pérez, que se lanzó. La gente de Nacional protesta una supuesta mano de Pérez. El árbitro no sancionó. Tiro de esquina para Cerro. Prepara Cecilio Domínguez, va al centro, va Velázquez, cabecea un rebote y erró el arco Climovic. Qué clara situación de gol acaba de perder Cerro Porteño. La pelota para Velázquez, se acomoda Velázquez, centro pasadísimo para Cecilio, la metió. Va Fabricio, bajó, sigue Domínguez, el toque, el remate, taco. Afuera, afuera, poco creíble. El taco de Vegetti terminó desviándose y fue córner cuando ya muchos festejaban. Ataca Gastón, ataca Cerro, vino el centro al área, Vegetti. Kili le puso el pecho a la pelota. Josué Colmán recuperó y encara peligrosísimo. La soltó para Hugo Iván Valdés y viene el segundo tiro y el remate afuera. Reclama Bailone que estaba esperando solo el pase. Vegetti, fondo de cancha, le dio a Aguayo y Aguayo la mete al área, marca Roque Santa Cruz. No levantó Aguayo la pelota. Sale el contragolpe de Nacional. Buen balón para Hugo Iván. Hugo Adrián espera por el medio, Roque sube por el otro lado y la pelota fue para Roque. Zona despoblada y Roque mete en el centro, vino bien, golpe de cabeza, Alexis Martín Arias, ¡gol! Hugo Adrián, ¡gol de Nacional! Nacional, Hugo Adrián apareció y conectó el Nacional. Se está quedando solo en la cima de la clasificación del campeonato. Contragolpe letal para que allí aparezca Hugo Adrián Benítez. Nacional pasa a ganarle a Cerro Porteño 2-0. El origen de esa jugada fue justamente una recuperación de Roque Santa Cruz en su área. Y lo fue a buscar y directamente se mostró como posibilidad de gol para que termine sacando un centro. Van a hacer el trazado porque es lo que protesta y pide la gente de Cerro Porteño. Acá está Roque con el centro, Cañete que estaba allí, buena respuesta de Arias en la primera, después en esta, después ya no pudo porque el que fue a atropellar y de cabeza también para conectar Hugo Adrián Benítez y marcar lo que ahora significa el segundo tanto de Nacional. La gente de Cerro Porteño aguarda que se juegue, el gol ya está validado. Saca largo el arquero. Sacó dos pelotas impresionantes. En la primera etapa con el pie a Cristian Paredes y en el segundo tiempo el taco de Vegetti con un manotazo cuando va Hugo Iván, centro, llega Gabona Lugo, está el tercero, Hugo Adrián tiró, tapó el juvenil. Sacó Chaparro cuando el arquero estaba vencido, era el tercero de Nacional, que las veces que ataca encuentra un Cerro desprotegido y por eso hace daño. Va Hugo Adrián para el tercero, gol, no vale. Banderín levantado del asistente número 2, Héctor Medina. Arrancó en posición adelantada Hugo Adrián. Porque terminó ganando Roque allí, por arriba. Y cuando termina conectando estaba 1,5 metros adelantado. El saque lateral cuando el árbitro marca el final. Lo ganó Nacional. Nacional venció a Cerro. Nacional vuelve a quedarse como único puntero del campeonato. Nacional 2, Cerro Porteño 0.